Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hace muchísimos años, muchos tal vez de los que nos escuchan y ven no habían nacido. Estaba yo en la preparatoria y me fui a lo que había sido la gran iglesia de San Pedro y San Pablo. Tú ya sabes cuál, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, Mónica. Sí, de las que están medio cerraditas y que está por Izazaga, sí, yendo hacia aeropuerto. No, esta es una que está en el centro, donde en una época estuvo la biblioteca universitaria. Ah, la de los jesuitas, la de los jesuitas. Pero era de San Pedro y San Pablo, si no me falla la memoria. Creo que sí. Y yo iba a hacer una tarea y entro y en una mesa, sin que nadie estuviera cuidando, una cantidad de libros incunables. ¿Qué es un incunable? Un libro que nunca se podrá volver a hacer, que era casi un libro hecho a mano. Corrígeme, Mónica. Efectivamente, estos son los incunables. Ok, y ahí estaban y no estaba cuidando nadie. Y todo porque me educaron muy bien mis papás, ahí los dejé. Me quiero imaginar que después llegó alguien que no lo habían educado bien y se los clavó. Y que sabía de qué se trataba, ¿no? Porque no todo el mundo así lo ha sabe. sido la manera en que México ha cuidado su patrimonio cultural. Ahí se va. Y creo que acaba de ocurrir algo que demuestra el ahí se va, mi querida Mónica. Sí, algo que verdaderamente me impactó. En la revista Nexos hay un artículo de un historiador que se llama el historiador Javier Eduardo Ramírez López, que me llamó la atención porque el título era así como a subasta documentos de la sacristía de la Catedral de México. En López Morton. ¿Cómo? O sea, obviamente, en México pues hay casas que subastan y compran. La gente no sabe qué es López Morton. Es la casa de subastas López Morton. Es la más importante de México. Es la más importante del país y lo mismo subastan libros, textos, cuadros, joyas, lo que ustedes quieran. Muebles de restaurante, lo que sea, sí. Sí, o sea, muebles, tienen cosas muy interesantes de muebles. Bueno, pues el caso es que en julio pasado ellos sacan un catálogo cada determinado tiempo y en el último catálogo apareció un lote 34 con 14 manuscritos de los padrones de la Catedral de México. Entonces, estaba este historiador, pues yo me imagino que viendo el catálogo, como muchos historiadores vemos los catálogos con cara, ay, qué bonito, yo quiero, pero, ay, yo quiero, y te quedas ahí, ¿no? Bueno, pues el caso es que empezó a indagar de qué se trataban y resultó que eran manuscritos de los siglos XVIII y XIX de la catedral y dijo, voy a checar. Y lo hizo súper bien en algo que tú y yo hemos consultado, Eduardo, en Family Search, claro, el sitio web de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de los mormones, que tienen, bueno, yo creo que la cosa más estupenda, maravillosa, bueno, yo lo he disfrutado como enana los últimos 10 años, quizá 12, tienen fotografiado, microfilm, todos los archivos parroquiales del mundo y lo hacen por una razón muy sencilla. Los mormones bautizan a los antepasados. Entonces tienen que saber quiénes son los antepasados. Por lo tanto, los mormones tienen un avance impresionante en genealogía. Extraordinario. Es una cosa impresionante. Entonces, este señor dijo, voy a checar estos documentos y los voy a contrastar con los microfilms de 1961, ojo, de la Catedral de México. Entonces lo revisó y dijo, ¿sí son? ¿Son? Sí, porque se los clavaron. Y la persona, exacto, y la persona que los tenía, por alguna razón los está subastando. Suponemos que porque no tiene dinero. No, pero el que los tenía, la cosa sería cómo los obtuvo. Exactamente, porque en 1961 estaban ahí, estaban en el archivo de la sacristía de la Catedral de México. Entonces, pues no son tantos años, son 60 años. En 60 años alguien se los pepenó, se los llevó. Terrible. Y bueno. ¿Y ahora qué pasa con estos documentos? Porque una casa de subastas tiene que constatar el origen legítimo de las cosas que está vendiendo, si no me equivoco. Porque si no, imagínate, soy el marro y llego y a López Morton, oye, tengo esto que me robé de aquí. Pues no, ¿verdad? Creo, porque yo sé que muchas casas de subasta famosas, Christie's y todo, se han metido en problemas porque de repente están subastando un cuadro
que les dieron papeles, títulos de propiedad falsificados y no checaron bien porque se hacen tarugos. ¿Qué dice López Morton a esto? Bueno, sucede que en México no hay una legislación que proteja los archivos y los documentos. O sea, no hay verdaderamente algo que... Pero hay una ley de archivos, perdóname, hay una ley de archivos. Sí, pero no los documentos que están fuera, que no están dentro del archivo. O sea, estos ya no estaban en un archivo. Sabemos que pertenecieron, pero ya no estaban en un archivo. No, pues se lo robaron, claro, por eso no estaban. Claro que se lo robaron, pero en principio López Morton, como no tiene una ley que diga específicamente qué pasa con los documentos de tal y tal tipo, pues debería ser por ética pues profesional, ¿no? Pues no lo vieron, o sea, no es una cuestión que hayan visto ellos. Entonces, A ver, si ahí me llegan unos... A ver, mi lógica me dice, corríjame si estoy ilógico, me llegan unos documentos que dicen Arzobispado de la Ciudad de México, que imagino tienen sellos, firmas, etcétera, etcétera. No todos. Bueno, algunos, y como son actas, deben tener... No, mira, yo he encontrado actas de función de antepasados míos, y ahí está la firma del presbítero, del cura, lo que tú quieras. Claro, pero a veces están las hojas sueltas y no tienes los sellos. ¿Entonces estás diciendo que todas las hojas estaban sueltas y sin sellos? No todas. Acuérdate que son 14 manuscritos. Ok. Tiene que No haber habido son iguales. algo que dijeran, voy a verificar el origen legal de esto. Pues no lo tienen. No, Bernardino, ¿no debería ser así? Sí, Eduardo. A ver, una pregunta, Mónica, nada más rápidamente. ¿Son estos manuscritos de dónde dices que son? Son los padrones que había, bueno, hay, porque los hay todavía, de la sacristía de la Catedral de México. La Catedral de México, ¿cómo está La declarada? Catedral de México no tiene el ¿La archivo. Catedral de México es declarada como patrimonio cultural? Pues claro, Bueno, y aparte es que- es de la AR, ojo, es asociación religiosa, pero estos fueron sustraídos creo yo- antes de que fuera asociación religiosa, Ahí y era yo bien creo nacional. yo creo que a reserva de checar bien lo que dice la ley, yo creo que López Morton debió haber atestiguado y verificado si efectivamente eran originales y tenían una legitimidad legal, vamos a decirlo No, así. yo lo haría. Bueno, Ya hay una nada más déjenme preferencia, decir lo que ¿de dónde pasó. vienen? ¿De dónde pertenecen? Y si esto es obviamente de la iglesia en esa parte. Es es de la Asociación Religiosa número 3, Arquidiócesis de México, Ahí con está. la derivada que debe ser la 1, la Catedral de México. Oye, Lo ¿qué ha que dicho la arquidiócesis a todo esto? A la arquidiócesis que yo sepa, no ha dicho mayor cosa hasta el momento. Yo lo único que les ¿Hay quiero decir, arzobispo todavía o ya no? pues ahí anda. Y misa sí hay, y sí da misa. Pero bueno, el caso es que López Morton retira esto y lo quitó el catálogo hasta ver qué pasa con los documentos. Bien Eso hecho. fue lo último que hizo López Morton. Bien hecho. Pero lo que yo les quiero platicar es lo siguiente. No hay, desde tiempos de José María Lafragua, bueno, el Archivo General de la Nación se constituyó en el virreinato con el virrey Güemes de Pacheco en 1792. O sea, es anterior al Estado mexicano, la GN. Pero ya en 1856, José María Lafragua, que era el secretario de Gobernación, dijo, este es un relajo, ¿qué vamos a hacer? Entonces convocó a obispos, a párrocos y todo esto, pues, para que medio ordenaran el asunto. Después viene todo el tema de la separación iglesia-estado y demás, y todo se quedó inconcluso. La guerra de los 3 años, la invasión francesa, todo. Las leyes de reforma y todo el expolio de los bienes de la iglesia, porque se fueron bibliotecas y documentos. Ojo, lo que no se fueron estos libros, porque son libros de bautizo, o sea, los de confirmación, Porque la iglesia tenía matrimonio, funciones de lo que hoy tiene el registro civil, Estaba todo. efectivamente. A ver, menos rápidamente, porque si Sí, no... muy rápidamente, nada más quiero observar que ya ha pasado, esto es del 61, esto de los microfilms, según leí en la nota, Sí. pero es probable que se haya microfilmado esto y así se supo el historiador checando estos archivos. Claro, fue lo Hasta que en hizo. 1949 para atrás, estamos hablando de 70 años. O sea, A ver, pero estos documentos eran, lo que hicieron los mormones en 1961 fue perdón, pedirle a todos los obispos que les dieran chance de fotografiar sus archivos. Y todos los obispos dijeron sí, O sea, que el fotografíalos. último registro viene del 61.
Sí, Exacto. eso es hace 69 años. Entonces, es difícil ya, 59 años, perdón, es difícil ya hacer, vaya, las reglas de la prescripción podrían legitimar al poseedor de estos documentos. No lo sé, Eso yo no lo sé porque no soy abogado. Pero son 60 años, Eduardo. No sé, no lo sé. No lo sé Además yo era un bien tampoco. de la nación. Ojo, Sí, sí. Y bien de la iglesia, o sea, hay dos entes institucionales que podrían tener potestad sobre esos documentos. El punto A ver, final, concluye, Mónica. Lo el siento, punto Juan, ya final nos quedan es 10 que segundos. toca hacer una ley para proteger sus documentos y que las instituciones históricas se pongan más buzas con este tema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.